Lo que estás a punto de escuchar es una de esas historias que no aparecen todos los días y que, cuando lo hacen, sacuden por completo el mundo del espectáculo. Porque sí, el título no exagera. Shakira volvió al lugar donde fue feliz con Antonio de la Rúa, y ese simple movimiento acaba de confirmar absolutamente todos los rumores que venían creciendo como fuego bajo la mesa. No viniste por clickbait, viniste por respuestas. Y aquí las vas a tener. Prepárate, porque lo que está ocurriendo en Uruguay no es casual, no es coincidencia y desde luego no es un simple viaje más en su agenda. Es el regreso a un capítulo que parecía cerrado, y que hoy vuelve a latir con fuerza. Y es que cuando un artista como Shakira, que ha transformado cada momento personal en himnos globales, decide volver al escenario emocional donde su vida cambió para siempre, algo grande se está moviendo detrás de cámaras. Y más grande aún cuando ese escenario es La Colorada, la mítica chacra en José Ignacio donde compartió 11 años de amor, trabajo y sueños con Antonio de la Rúa. Ese lugar no es solo una casa, es la cápsula donde se escribió parte de su historia más íntima. Allí nació música, allí encontró calma. Allí fue simplemente Shakira, sin presiones, sin turbulencias, sin tormentas mediáticas. Volver ahí no es un gesto ligero. Volver ahí es encender un faro que solo ilumina cuando la vida está a punto de cambiar de rumbo. Pero aquí viene lo más jugoso. Ese regreso no lo dio sola. Fuentes cercanas aseguran que fue Antonio quien insistió, quien abrió las puertas y quien se ocupó de que cada rincón estuviera listo para recibirla como antes. Desde la seguridad hasta los detalles más mínimos, todo preparado por él. Y cuando alguien que marcó tanto tu vida reaparece con esa delicadeza, con ese cuidado casi simbólico, no hacen falta declaraciones para entender lo que está en juego. Las cámaras uruguayas captaron la escena completa, Shakira llegando desde el aeropuerto en un vehículo discreto, intentando evitar miradas, y justo detrás, otro coche donde viajaba Antonio, acompañando al equipo sin buscar reflejos ni titulares. Ningún gesto explícito, ninguna sonrisa para las cámaras, pero una imagen clara, contundente, imposible de maquillar. Eso no es casualidad. Eso no es rutina. Eso es complicidad reactivada. Y quienes recuerdan la historia saben perfectamente quién fue él en la vida de Shakira. No fue un romance entre giras, no fue un capítulo pasajero. Antonio fue su socio, su guía, su refugio en años donde la fama podía devorar a cualquiera. Él creyó en ella cuando el mundo apenas empezaba a descubrirla, y juntos levantaron buena parte del imperio que hoy la acompaña. Por eso este reencuentro tiene tanto peso emocional y profesional, por eso genera tanto revuelo, porque no estamos viendo un saludo cordial. Estamos viendo el regreso de alguien que fue fundamental en su vida. Uruguay se volvió el escenario perfecto para este reencuentro sin ruido y sin prisa. Shakira llegó con sus hijos y su hermano Tonino, rodeada de un ambiente cálido que la ha hecho verse más tranquila que en mucho tiempo. Caminatas por la playa, charlas relajadas, miradas a los rincones donde escribió canciones. Y mientras todo eso ocurre, la presencia constante de Antonio, sin hacer ruido, sin querer protagonismo, pero sin alejarse ni un paso. Lo más llamativo es que ella no ha intentado desviarlo. No ha negado nada, no ha ocultado la situación, no ha frenado la conversación. Habla de él con esa naturalidad que solo utiliza cuando algo importante se está moviendo. Y es que, aunque aún no lo digan abiertamente, los gestos, los silencios y las coincidencias cuentan una historia que parece comenzar otra vez. Y la parte más intensa está apenas empezando. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo, hay que retroceder unos pasos y mirar con lupa los últimos movimientos de Shakira, porque nada de esto pasó de un día para otro. Su llegada a Uruguay no fue simplemente una escala previa a los conciertos, fue una decisión calculada, cargada de intención y acompañada por una logística muy particular, una logística que, dato clave, solo alguien que la conoce profundamente podía coordinar. Y ese alguien fue, una vez más, Antonio de la Rúa. Desde que aterrizó en Montevideo, cada detalle llamó la atención del equipo local de prensa. No hubo hoteles 5 estrellas, no hubo residencias alquiladas por la productora, nada de eso. Shakira fue directamente hacia un lugar que nadie imaginaba, La Colorada, esa misma chacra donde vivió algunos de los años más estables, creativos y felices de su vida. Y aunque muchos pensaron al principio que era una simple cuestión de comodidad o nostalgia, pronto quedó claro que no era así. Esto no era un regresar al pasado, era un reencontrarse con alguien del pasado. Porque apenas se confirmó que ella estaba instalada allí, empezaron a surgir datos que encendieron las alarmas. El equipo de seguridad había sido organizado por Antonio, él mismo había revisado la propiedad días antes, y varios miembros del entorno local confirmaron que lo vieron supervisando arreglos y coordinando entradas y salidas. Es decir, no solo abrió su casa, se involucró. Participó.
Se hizo presente antes incluso de que Shakira pisara suelo uruguayo. Y una vez ella llegó, las piezas siguieron encajando. La presencia de Antonio no fue un detalle aislado de aeropuerto, continuó. Lo vieron llegar a La Colorada en horas en las que la prensa no suele rondar, entrar con personas del staff, revisar áreas de trabajo y retirarse sin hacer ruido. Nada de fotos posadas, nada de aires de protagonista. Solo un hombre que conoce los ritmos, los hábitos y las necesidades de alguien a quien acompañó durante más de una década. Y eso, para quienes conocen esa historia, dice muchísimo sin necesidad de una sola palabra. Mientras tanto, Shakira comenzó a moverse con una calma que sorprendió incluso a quienes trabajan con ella. Normalmente, en medio de una gira, su agenda es estricta, llena de ensayos, reuniones, revisiones y decisiones rápidas. Pero ahí, en ese entorno que huele a otro tiempo de su vida, se la vio diferente, más relajada, más natural, más conectada. Testigos locales comentaron que caminó por el estacionamiento de la chacra saludando a todos con una sonrisa tranquila, que pidió recorrer algunos espacios que no pisaba desde hacía años y que incluso preguntó por varias personas que trabajaban allí cuando ella vivía con Antonio. Y no quedó ahí. También llamó la atención que, en lugar de ensayar en espacios alquilados o auditorios preparados para artistas de su calibre, eligiera hacer varias prácticas dentro de la misma propiedad. Como si la energía del lugar, o de quien la acompaña desde el silencio, la ayudara a concentrarse mejor, a volver a su centro. Porque, aunque suene simbólico, quienes la vieron ese día aseguran que se notaba distinta, como si algo emocional se hubiera acomodado. Los rumores, evidentemente, se dispararon. Y aunque la historia parece sacada de una película romántica, lo cierto es que el ambiente no era de drama ni de turbulencia, sino de complicidad. Pero aquí viene lo más interesante. Todo lo que está sucediendo se da justo en un momento clave de su vida. Shakira atraviesa una etapa de renacimiento profesional, de fuerza renovada, de éxito después del caos, y que Antonio vuelva a acercarse justo ahora tiene un peso que nadie puede ignorar. Porque si algo quedó claro en estos días, es que este reencuentro no es un capricho del destino. Es una decisión. Una decisión con sentido, con pasado y con futuro. Y la prueba de que el capítulo entre ellos no está tan cerrado como muchos pensaban aparece en el detalle que se reveló después, uno que terminó por encender por completo la especulación mediática. Y ahora viene lo mejor, ese detalle lo cambia todo y hace que esta historia dé un giro que nadie vio venir. Lo que ocurrió en las horas posteriores es, sin duda, el punto que convirtió esta historia en un verdadero temblor mediático. Porque hasta aquí podríamos hablar de nostalgia, de logística, de cortesía, pero lo que pasó después dejó claro que este reencuentro tiene una profundidad que ya no se puede disfrazar. Todo empezó cuando miembros del staff local filtraron un dato que nadie esperaba. Shakira no solo estaba instalada en La Colorada, sino que había pedido trabajar directamente con Antonio en varios asuntos vinculados a su estadía y a la gira. No a su equipo, no a asistentes intermedios, a él. Algo que no sucedía desde hace más de una década. Y esa solicitud, según quienes estuvieron presentes, fue directa, natural y casi automática, como si hubiera un lenguaje que nunca se rompió. A partir de ese momento empezaron a verse movimientos mucho más reveladores. Antonio entró y salió de la residencia varias veces en un mismo día, no como un anfitrión distante, sino como alguien involucrado, alguien necesario. Revisó espacios donde se organizarían reuniones privadas, coordinó tiempos con el equipo de producción e incluso se encargó de resolver detalles personales de Shakira. Y aquí viene el dato que dejó a todos congelados. Ambos pasaron varias horas a solas en una de las salas más íntimas de la casa, esa misma donde años atrás ella solía componer mientras él trabajaba cerca de ella. Quienes estuvieron cerca aseguran que la conexión era evidente, incluso sin verlos directamente. No había tensión, no había incomodidad, no había esa frialdad típica de los reencuentros forzados. Había naturalidad, había confianza, había un ambiente de como si nunca hubiera pasado el tiempo. Y eso, para dos personas que compartieron 11 años de vida, no se puede fingir ni improvisar. Pero lo que realmente empujó los rumores a otro nivel fue lo que ocurrió después del atardecer. Las luces de la casa se apagaron en toda la propiedad excepto en una pequeña sección cerca del estudio que ella utilizaba antiguamente. Nadie entraba, nadie salía, y según testigos, la música sonaba apenas, suave, como si estuvieran revisando algo juntos, o recordando algo juntos. La prensa intentó acercarse, pero la seguridad, organizada también por Antonio, mantuvo distancia absoluta. Y mientras todo eso sucedía dentro, afuera Uruguay ardía de rumores. Los medios locales empezaron a reportar lo obvio. Antonio no solo estaba cerca, estaba involucrado emocional y logísticamente en todo el movimiento de Shakira.
Y cuando uno de los fotógrafos logró captar, desde lejos, el momento en que los vehículos de ambos salieron casi al mismo tiempo al día siguiente, separados solo por unos segundos, fue suficiente para que las redes explotaran. No estaban evitando coincidir. No estaban esquivando miradas. Estaban moviéndose juntos. A nivel emocional, muchos fans sintieron algo muy particular, una especie de justicia poética. Porque para muchos, Antonio había sido la etapa más estable y madura de la vida de Shakira. Él no buscaba cámaras, no buscaba fama, no competía con ella. Era un compañero. Y verlo regresar justo ahora, cuando ella se encuentra en plena reinvención personal, le dio un aire de ciclo que se cierra o que vuelve a abrirse. La prensa internacional no tardó en sumarse. Y, entre versiones y análisis, una frase empezó a repetirse en distintos programas: lo que está ocurriendo no es casualidad. Esto solo pasa cuando hay algo más. Y ese algo más está a punto de revelarse, porque hay un detalle, uno solo, que se filtró después y que cambia por completo la lectura de esta historia. Uno que confirma que este reencuentro no es momentáneo ni simbólico, es el inicio de un movimiento mucho más grande. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir en la siguiente página. En los días siguientes, lo que empezó como un reencuentro casi tímido entre dos personas con un pasado profundo fue tomando un rumbo que nadie había previsto, y mucho menos con la naturalidad con la que se fue dando. En La Colorada las rutinas comenzaron a mezclarse, y sin que nadie lo anunciara, Antonio empezó a ocupar espacios que antes pertenecían exclusivamente al equipo de Shakira. No fue algo abrupto ni escandaloso, fue más bien de esos cambios silenciosos que hablan más que cualquier declaración pública. De pronto, los horarios de reuniones pasaban por él, los accesos se gestionaban a través suyo y parte del staff ya no enviaba informes solo a la oficina central, sino también a su correo personal. Un movimiento casi imperceptible desde fuera, pero evidente para quienes conocen la dinámica de ambos. Uno de los momentos más comentados por el entorno ocurrió una mañana cuando Shakira y su equipo tenían una reunión clave con sus asesores financieros. La cita estaba pactada para realizarse por videollamada desde la sala principal de la casa, un espacio que el artista cuida especialmente y donde rara vez permite que alguien más intervenga. Pero esa vez, antes de comenzar, fue Antonio quien preparó la sala, revisó los documentos y se aseguró de que todo estuviera en su sitio. El gesto pasó desapercibido para muchos, pero quienes lo vieron sabían exactamente lo que significaba. Ese papel de apoyo estratégico y emocional que él tenía hace más de 10 años estaba regresando sin pedir permiso, con la misma naturalidad con la que se respira. No faltó quien dijera que, al terminar la reunión, Shakira salió sonriendo con esa expresión que mezcla descanso y alivio, como si hubiera soltado un peso que llevaba tiempo cargando sola. Y aunque ella mantiene una postura prudente cada vez que hablan de Antonio, es innegable que su actitud ha cambiado desde que él volvió. Se la ve más enfocada, más presente, más estable, y en un mundo donde cada gesto es analizado al detalle, esa transformación no pasa inadvertida. De hecho, algunos miembros del equipo comentaron en voz baja que hacía años no veían a Shakira trabajar con tanta serenidad, incluso en momentos de máxima presión. Esa serenidad fue aún más evidente durante los ensayos en el estadio, donde la logística suele ser un hervidero de tensiones. En medio de cables, técnicos corriendo y pantallas gigantes encendiéndose, había una escena repetida: Shakira conversando con Antonio cerca del escenario, revisando detalles, intercambiando miradas cómplices y haciendo pequeños ajustes sobre la marcha. No eran reuniones formales ni encuentros casuales, eran charlas de dos personas que se entienden sin necesidad de explicar demasiado. Y eso, para los veteranos del equipo que vivieron junto a ellos la etapa dorada de su colaboración, fue como ver un déjà vu emocional que llevaba años guardado. Al caer la tarde, cuando el sol de Montevideo tiñe el cielo de un naranja suave, Shakira regresaba a La Colorada con sus hijos y Tonino, mientras que Antonio solía hacerlo minutos después, entrando por un acceso lateral para evitar cámaras. No había nada que ocultara tensión o incomodidad entre ellos. Al contrario, la convivencia parecía fluir de manera tan natural que los vecinos no tardaron en notar que cada mañana ambos salían casi a la misma hora hacia el porche, donde se escuchaban risas suaves y conversaciones que quedaban atrapadas en el aire cálido de la costa. Uno de los detalles que más llamó la atención dentro del círculo cercano fue una pequeña renovación que Antonio mandó hacer en la terraza donde solían sentarse años atrás a ver el atardecer. Los empleados contaron que se cambiaron las luces, se colocaron plantas nuevas y se instaló una mesa pequeña que no estaba allí desde hacía años. Nadie lo anunció, nadie lo explicó, pero todos en la casa entendieron el mensaje. Era un gesto cargado de memoria y cariño, algo que no se hace cuando el vínculo es meramente profesional. La noche en que todo esto se supo, el rumor se desparramó por Montevideo como una chispa en pasto seco.
Shakira estaba pasando horas en esa terraza, escribiendo, componiendo, dejando que el aire del mar le limpiara la mente. Y el simple hecho de que Antonio hubiera preparado ese rincón para ella lo cambió todo. Tal vez por eso, la artista se mostraba especialmente tranquila durante esos días, como si algo dentro de ella hubiera encontrado un equilibrio que llevaba tiempo buscando. Las especulaciones crecieron todavía más cuando trascendió que Antonio había acompañado a Shakira a una reunión con sus abogados, un encuentro completamente privado al que usualmente no asiste nadie que no forme parte de su círculo más íntimo. Ese detalle fue interpretado como una muestra de confianza absoluta, un gesto que va mucho más allá del trabajo y que revela una presencia emocional que no puede ignorarse. En paralelo, los medios de varios países empezaron a reconstruir la historia desde todos los ángulos posibles, analizando cada coincidencia, cada movimiento, cada frase. Pero mientras el ruido aumentaba afuera, dentro de la Colorada reinaba una calma que solo se respira cuando dos personas que compartieron mucho vuelven a encontrarse desde otro lugar, sin prisas, sin expectativas, sin la presión de demostrar nada al mundo. Y por más que nadie se atreva a confirmarlo, todo lo que está sucediendo deja claro que este reencuentro no es superficial ni pasajero. Es un proceso. Un regreso emocional que, guste o no, ya está en marcha y que prepara el terreno para lo que vendrá después. Y aunque el público cree haberlo visto todo, todavía queda lo más revelador, lo que explica por qué esta cercanía no es un simple capítulo temporal, sino el inicio de una etapa que podría cambiarlo todo para Shakira. Y eso, precisamente eso, es lo que descubrirás en la última parte. En los últimos días, mientras la ciudad palpita al ritmo de los conciertos que se avecinan, ha quedado claro que lo que ocurre dentro de la Colorada no es un simple paréntesis emocional ni un reencuentro por costumbre. Es algo más profundo, más íntimo y más significativo, porque de a poco se fueron sumando pequeñas piezas que encajan demasiado bien como para pensar que todo es casualidad. Uno de los indicios más fuertes apareció cuando miembros del equipo confirmaron que Shakira estaba reorganizando la estructura interna de su entorno profesional, y que entre las personas cuya opinión tomaba en cuenta de forma directa estaba precisamente Antonio. Esa apertura no la ha tenido con casi nadie desde que su vida sentimental y mediática se convirtió en una tormenta constante, y que lo haga ahora con él confirma que no solo hay historia, sino confianza renovada. De hecho, algo que llamó poderosamente la atención fue que los hijos de Shakira empezaron a interactuar con Antonio de manera natural, sin tensión ni distancia, como si él formara parte del paisaje cotidiano. No fueron escenas expuestas al público, pero sí observadas por quienes comparten el día a día en la casa, conversaciones relajadas, saludos afectuosos, pequeños intercambios que muestran que su presencia no es ocasional. Para alguien tan protectora de su mundo familiar como Shakira, permitir ese acercamiento dice más que cualquier comunicado oficial. Cuando ella abre esa puerta, lo hace porque siente seguridad y porque entiende que la energía que trae esa persona suma, no resta. La calma que se respira en su entorno es tan evidente que muchos integrantes del equipo han comentado que hacía años no la veían tan centrada y tan en paz. Luego de periodos marcados por rupturas, titulares, polémicas y giras que exigían más de lo que ofrecían, lo que está viviendo ahora en Uruguay parece haberse convertido en una especie de refugio emocional, un punto de equilibrio donde puede respirar profundo sin sentirse observada. Y ahí, en ese ambiente de serenidad, la figura de Antonio encaja como una pieza que siempre estuvo destinada a volver a su sitio. No para repetir el pasado, sino para integrarlo, para sanarlo, para ponerlo en el lugar que le corresponde. En medio de ese clima, empezó a circular una información que terminó de confirmar lo que muchos ya sospechaban. Antonio no solo colabora desde afuera, sino que ha comenzado a involucrarse en lo que será la siguiente fase del proyecto artístico de Shakira. Hay conversaciones sobre estrategias futuras, posibles asociaciones, decisiones creativas y ajustes en la logística de la gira. No están simplemente recordando viejos tiempos, están construyendo algo. Y eso deja claro que este reencuentro está más ligado al porvenir que a la nostalgia. Pero más allá de lo profesional, hay una corriente emocional que se siente en cada detalle. Quienes los han visto juntos describen un tipo de complicidad que no se puede actuar ni recrear para las cámaras. No es un gesto exagerado ni un romance de portada, es un entendimiento silencioso que nace de haber compartido los años más determinantes de sus vidas. Por eso, cuando ahora se sientan a conversar o a caminar por la playa, hay una suavidad en la forma en que se tratan, en la forma en que se miran, en la forma en que se escuchan. Esa sensación es la que hace que muchos estén convencidos de que, incluso si no hay una reconciliación formal, sí existe una reconexión profunda que los dos necesitaban. Hay un detalle que resume perfectamente el momento. Shakira, en repetidas ocasiones durante estos días, ha preferido mantener su teléfono lejos, algo que en ella es rarísimo, especialmente en plena gira. No quiere distracciones, no quiere ruido. Quiere estar presente.
Y quienes están allí aseguran que esa decisión tiene que ver con la atmósfera que se ha creado en la Colorada, un espacio donde puede ser ella misma sin la obligación de mostrar nada ni defenderse de nada. Y en ese escenario, la presencia de Antonio funciona como un recordatorio de quién fue, de quién es y de la parte de ella que durante años quedó enterrada bajo la presión mediática. El público, por supuesto, observa cada movimiento con fascinación. No es solo morbo ni curiosidad, es la percepción colectiva de que algo significativo está en marcha. Y en un mundo donde las relaciones parecen fugaces y los vínculos se rompen al primer titular, ver cómo dos personas que marcaron profundamente la vida del otro se encuentran desde la madurez, desde el respeto y desde el cariño sin estridencias, resulta casi poético. Tal vez no haya una foto que lo confirme. Tal vez nunca publiquen un comunicado conjunto. Tal vez el mundo nunca tenga la frase que espera. Pero lo que sí es evidente es que, después de todo lo vivido, Shakira y Antonio se han reencontrado desde un lugar que no necesita etiquetas. Un lugar donde lo que importa no es el escándalo, sino la calma, no es la nostalgia, sino el reconocimiento, no es el pasado, sino lo que este reencuentro les permite construir hacia adelante. Y mientras Montevideo se prepara para recibir dos conciertos que prometen ser históricos, la verdadera historia, la que se escribe entre bambalinas, en la intimidad de una casa que guarda más recuerdos que paredes, continúa avanzando sin prisa, sin ruido y sin máscaras. Lo único seguro es que esta etapa marcará un antes y un después en la vida del artista, y que lo que comenzó como un regreso casual al lugar donde fue feliz se ha transformado en un capítulo completamente nuevo, quizá el más honesto de todos. Lo demás, lo que aún está por definirse, lo que todavía no se ve, lo que ellos mismos están descubriendo día a día, será lo que termine de darle forma al desenlace. Y mientras eso ocurre, solo nos queda observar, escuchar y seguir cada detalle, porque lo que está viviendo Shakira ahora no es una coincidencia ni un simple rumor. Es una historia que volvió a abrirse, y que apenas empieza a escribirse de nuevo.